En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les doy la más cordial bienvenida a este último tramo del camino de la Cuaresma. Este año, como el año precedente 2020, vamos a ofrecer una serie de pláticas cuaresmales, breves y concretas. Y este año, esas pláticas cuaresmales toman pie de la liturgia de la Iglesia. Hay 5 domingos en el tiempo de Cuaresma, que es uno de los tiempos litúrgicos de la Iglesia y que coinciden, que es el periodo litúrgico que estamos viviendo. Y en esos 5 domingos de Cuaresma, la palabra de Dios tiene algo especialmente que subrayarnos para nuestra vida. No se trata de cualquier tipo de lectura, se trata de la palabra de Dios. Y cuando la Iglesia elige ese texto que se lee en la misa del domingo, especialmente el Evangelio, es porque la Iglesia también descubre que en eso algo Dios quiere ponernos el acento. Lo que vamos a hacer en este último tramo del camino de Cuaresma, que este año ha estado precedido, para quienes lo han seguido, por la serie de podcasts y meditaciones, reflexiones, enviadas a través de WhatsApp especialmente, pues este es nuestro último tramo y vamos a dar un sprint final. Es decir, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que esta semana, estos próximos 5 días, a partir de podamos dar tal vez el esfuerzo final que nos lleve a aprovechar mejor espiritualmente este periodo como es la Cuaresma. Cada día entonces vamos a usar uno de los evangelios que la liturgia del domingo nos ha permitido profundizar, escuchar y en esta ocasión profundizar. Vamos a valernos entonces de lo que la misma Iglesia nos ofrece, profundizándolo y aplicándolo a nuestra vida. Y hoy el evangelio que vamos a utilizar es el que escuchamos, el que leímos el primer domingo. Es el evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 12 al 15. Y comienzo leyendo. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Quiero invitarles a que a lo largo de estos 5 días tengan también ustedes a la mano su propio Evangelio, de manera que posiblemente después de que yo lea, ustedes puedan volver una o más veces al texto, a la fuente de la palabra de Dios. Hoy la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué nos quiere decir Dios nuestro Señor? ¿Qué acento quiere poner Dios nuestro Señor? Y es significativo cómo comienza este evangelio. Dice que el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Si somos honestos, el desierto no es un lugar de comodidad.
El desierto más bien es un lugar de muchas austeridades. De hecho, hoy en día no es que existan, al menos, y conozco suficiente por cultura general, pero no conozco de hoteles que estén literalmente en el desierto, con lo que el desierto significa, que es por la mañana, durante el día, mucho calor y por la tarde, noche, demasiado frescos, con esas polvaredas que se elevan y que perjudican no solamente la visibilidad, sino incluso pues el siquiera el poder respirar bien. El desierto no es un lugar de comodidad y sin embargo a ese lugar que es la antípoda de la comodidad es impulsado Jesús a ir. El desierto es además un lugar de soledad. Realmente en un desierto, literalmente un desierto, pues si algo caracteriza a un lugar desértico es precisamente que no hay nada. No hay vida ni siquiera silvestre, de flora, de fauna, no la hay. Es un lugar de soledad. Precisamente por ser un lugar de soledad sería el lugar preferido al que al comienzo del cristianismo, después de que las persecuciones cruentas con martirio hubieran cesaron, pues las personas, especialmente al inicio hombres, se retiraban porque buscaban esa soledad. Pero en este caso es Jesús quien siente un impulso inicial, un impulso de retirarse por propia voluntad, por propia cuenta al desierto. Creo que esto nos dice mucho también a nosotros en nuestra actualidad. ¿Cuántas veces cuando sentimos esa vocecita interior, esas ganas que no sabemos de dónde vienen, pero que nos empujan hacia algo bueno que tantas veces también cuesta y nos cuesta? El desierto no es un lugar al que quizás se elige ir por ganas, por deseo, por disfrute, por gozo, por descanso. También en nuestra vida tenemos muchos desiertos. Esos desiertos a los que tantas veces algo en nuestro interior nos empuja diciendo, haz eso que te cuesta y que no te gusta. Realiza aquello, da esa palabra, muévete a ese gesto y que nos cuesta. Y es bonito darnos cuenta que en la vida también hay momentos en los que necesitamos vencer nuestras propias comodidades. En la vida hay momentos en los que también debemos detenernos para identificar de dónde viene ese movimiento que surge en nuestro interior y que tal vez a veces simplemente callamos. Cuando es Dios el que está hablando dentro de nosotros, no es el momento para callar a Dios. Es la oportunidad para dejarle hablar en nuestra propia vida. Quisiera invitarles en este momento a reconocer cuántas veces ha sido el Espíritu Santo el que ha suscitado dentro de ti tantas cosas buenas que no obstante que cuestan, son cosas buenas que el Espíritu Santo suscita en ti. Y es bonito en este sentido darnos cuenta que muchas veces detrás de tantas cosas buenas que por el hecho de ser buenas nos suelen costar, está Dios nuestro Señor trabajando dentro de nosotros. El ejercicio de percibir, de detenerme a considerar qué es lo que me está moviendo, empujando hacia ese bien, o qué es eso que me está moviendo y me está empujando a rechazar ese mal. Preguntarme qué es, de dónde viene, por qué me viene de ese modo justamente. Es la oportunidad de descubrir cómo Dios trabaja en mi propia vida. Tantas veces escuchamos que se dice, si no es que nosotros mismos también decimos, que tenemos a Dios dentro, pero muy pocas veces le damos chance a Dios de manifestarnos cómo Él trabaja dentro de nosotros. Y a veces simplemente hace falta un poquito de pausa en el momento en el que sentimos ese movimiento interior que me empuja al bien. Ordinariamente Dios suele trabajar de 3 maneras: a través de luces, a través de emociones
y a través de inspiraciones. Las luces son esos regalos que Dios da a nuestra inteligencia, por las cuales somos capaces de entender, de captar el sentido que quizá en otro momento no habíamos logrado percibir. Lo logramos hacer con la ayuda de Dios con una facilidad mayor. Entendemos cosas del ámbito de la fe con una profundidad mayor y con una profundidad, con una claridad y con una facilidad mayores. Porque Dios nos ha dado luz para entender eso. Y también muchas veces nos ha dado luz para poder iluminar el propio camino en cuanto al campo de las decisiones. Esa es una manera, las luces. Pero otras veces Dios actúa por medio de inspiraciones. Las inspiraciones son esas cosas buenas que Dios nos inspira para decir, para consolar, para animar, para ir y hacer el bien. Tantas veces las sentimos y tantas veces las callamos y las ahogamos. Y callarlas y ahogarlas es como tomar una venda o un paliacate y ponérselo en la boca a Dios nuestro Señor. Y otras veces son mociones. Si las luces van a la inteligencia, las inspiraciones tantas veces van sobre todo al ámbito de los sentimientos, que también son facultades nuestras, las emociones. Las mociones van a nuestra voluntad. Siempre nos empujan a hacer algo o a dejar de hacer algo. Y por tanto tiene que ver con el ámbito de las acciones. ¿Cuántas veces sentimos ese deseo de ir a pedir una disculpa, a pedir un perdón, de hacer una obra de caridad? Es Dios actuando en nosotros. Puede ser que tú te enteraste, por ejemplo, de estas pláticas cuaresmales, de estos 5 días que tenemos por delante, y tú tal vez en un primer momento lo escuchaste y simplemente dejaste pasar. Pero después experimentaste esa emoción que te decía, haz el recorrido de estos 5 días, escucha esas pláticas cuaresmales, y lo hiciste. Seguiste la voz de Dios nuestro Señor. No siempre son grandes cosas. A veces son cosas sencillas. Y a veces es más fácil dejarnos vencer en las cosas sencillas que en las cosas grandes. Y a veces es difícil hacer las cosas grandes porque no comenzamos haciendo las cosas sencillas. ¿Sí? Te invito a que identifiques cómo Dios habla y cómo Dios lo hace más a menudo de lo que tú crees. Eso es maravilloso. Percibir la voz de Dios, nuestro Señor, ese empuje de lo que Dios, nuestro Señor, hace en nuestro corazón, es algo maravilloso, porque nos permite descubrir cómo Dios está trabajando dentro de nosotros. Y si Dios está trabajando dentro de nosotros, significa que de alguna manera Dios está también dentro de nosotros. Y es maravilloso ya no solo descubrir que Dios trabaja, sino que Dios vive también incluso dentro de mí. Pero es verdad, muchas veces esas emociones, esas luces, esas inspiraciones son para llevarnos a momentos de desierto. Y esos momentos de desierto en nuestra vida, como en la de Jesús, pueden significar o pueden acarrear momentos de desagrado, de cosas que no nos gustan, pero que en el fondo nos hacen bien. El Evangelio dice que impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Hay momentos en la vida en que también nosotros necesitamos hacer pausas dentro de ella. Creo que después de un año viviendo una situación totalmente inesperada, posiblemente, incluso aunque ha pasado un año, nos damos cuenta que todavía no hemos aprendido todo del todo. Nosotros, sin quererlo, sin buscarlo, fuimos llevados a una situación de desierto como la de Jesús. Es toda esta situación que hemos vivido a lo largo de este año. Posiblemente por los recursos espirituales, por mi relación con Dios fuerte y fecunda, he podido sobrellevar de una manera diferente pues todo este tiempo. Pero puede ser también que me he cansado, no obstante las fortalezas que tenía, y puede ser también que incluso pues no he sabido llevarlo bien porque me he dado cuenta de mis limitaciones en el campo de mi relación con Dios. Les invito a ver en esta oportunidad de este recorrido
final de la Cuaresma de 2021, aunque después estas pláticas cuaresmales quedarán en la memoria de YouTube y quizá en un futuro personas las seguirán consultando, viendo, y qué bueno, pues también es verdad que no solamente aplica todo esto que estoy diciendo en cuanto a una situación de desierto a la que Dios nos ha llevado, utilizando la pandemia como una imagen de ese desierto. Muchas veces en nuestra vida hay diferentes situaciones de desierto, problemas familiares, laborales, económicos, de salud. Y cada uno, según conoce su propia vida, puede decir, mi situación de desierto reciente o en la que me encuentro en este momento es esta. Cuando somos llevados al desierto, es decir, a situaciones de prueba, es cuando también más abundan las tentaciones. Esta es la segunda reflexión. Es interesante darnos cuenta cómo en el Evangelio de San Marcos, que leímos al inicio, dice que Jesús fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado. Es decir, hay veces que no obstante nuestro desierto, es decir, nuestra situación de dificultad, incluso encontrándonos ya en una situación, por así decir, vulnerable, incluso ahí también somos tentados. Y eso a veces es lo que agrava un poquito más la situación de desierto que muchas veces vivimos. Si hay algo que va a estar presente a lo largo de nuestra vida y debemos estar atentos a ello, son justamente las tentaciones. Las tentaciones es la primera manera de acción del demonio en la vida de todos los seres humanos. Hay una gradación. La tentación es la más general. La hace el demonio con todos en todas partes, todos los días. Todos los días cada uno de nosotros experimentamos un montón de tentaciones. Y cuando ya llevamos un cierto grado de vida avanzada en el campo de la vida espiritual, cristiano-católica, pues somos capaces un poquito de identificar más esas tentaciones. Pero eso solamente es el primer nivel de acción demoníaca en la vida de las personas. Después vienen se me está yendo ahorita la palabra, después de la tentación viene la obsesión demoníaca, después viene la infestación y finalmente la posesión, que quizás es la más espectacular y quizás la que más miedo nos provoca. Pero muchas veces se comienza con algo pequeñito. Yo quisiera aquí detenerme un momento. Una tentación en sí misma no es mala. Sí, escuchaste bien. Una tentación en sí misma no es mala. ¿Qué hacemos nosotros con esa tentación? Es lo que va a depender para que sea algo malo o algo bueno. Y me explico. Muchas veces cuando confieso y cuando doy el consejo después de la confesión, trato de hacer ver a las personas cómo lo que han confesado inicialmente fueron tentaciones. Un pecado, antes de ser pecado, fue una tentación. Y la tentación, cuando llega a nuestra vida, se convierte en una oportunidad. La oportunidad, si rechazo la tentación, la oportunidad de virtud, de santidad. Pero cuando la acepto, se convierte también entonces en la oportunidad de un pecado, de darle la espalda a Dios. Qué impresionante que al origen de la virtud y al origen del pecado está un hecho, la tentación. Cuando yo rechazo la tentación, tengo un crecimiento en la santidad. He convertido la tentación en una oportunidad de santificación, en una ocasión de virtud. Pero cuando la acepto, porque el demonio me la pone, pero el que la acepto soy yo, se convierte en una ocasión de pecado. Qué impresionante darnos cuenta que en nuestras manos está convertir esa tentación en una ocasión de santidad o en una oportunidad de pecado. Está en nuestras manos. Y esa es una cosa maravillosa porque nos hace darnos cuenta que somos copartícipes de la acción creadora de Dios. Por algo somos sus criaturas, porque participamos de la creatividad de Dios, incluso con las tentaciones. Sabemos qué es lo que hizo Jesús y ese es un gran consejo en cuanto a obra de lo que se debe hacer con una tentación. Si la tentación viene del demonio, entonces no hay que ponernos a conversar con la tentación, a jugar un poquito, a tratar de dominarla,
se corta en seco, porque cuando nos ponemos a pelear con una criatura de naturaleza angelical, créanme que el ángel, porque el demonio es un ángel, lleva las de ganar, porque es un ser más perfecto que nosotros. Fue tentado por Satanás. También nosotros en nuestra vida puede ser que hemos experimentado, y de una manera especialmente intensa en este periodo de pandemia, un montón más de tentaciones que el de las habituales. Tal vez en este tiempo hemos experimentado la tentación del desaliento, del desánimo, de la desconfianza. Muchas veces eso nos lleva a vivir de una manera todavía más costosa, más dolorosa, más dura. Y eso, pues, es difícil para saber llevar la vida. Nunca olvidemos que detrás de una tentación está un Dios que confía en nosotros y que sabe, y por eso permite la tentación, que nosotros somos más fuertes que cualquiera de las tentaciones que se nos presenten. Somos más fuertes. Y somos más fuertes porque no hay tentación que Dios permita que no esté acompañado de la fuerza, de la gracia para resistir. Seguramente que en este tiempo, como en muchos otros momentos del año, pero especialmente en este año de pandemia, ha habido tentaciones pues de conflicto, de división, de desconfianza, de incerteza, de inseguridad, de miedos. Me quiero fijar especialmente en esta tentación que tal vez ha sido la más generalizada, la tentación del miedo. El miedo en sí mismo entraña una experiencia en la que me siento solo, fundamentalmente. Precisamente por eso tengo miedo, siento que no tengo de quién agarrarme, quién me apoye, quién me acompaña. Es como la experiencia que muchos tal vez hicimos cuando éramos pequeños. Y era esa experiencia de sentirnos niños más vulnerables y tal vez tener miedo a la oscuridad. Es verdad que este tiempo de pandemia ha sido como un periodo de oscuridad muy prolongada. Si ustedes recuerdan la narración del viernes de crucifixión, el Evangelio, creo que es San Juan, aunque no lo recuerdo con exactitud, dice que grandes tinieblas se sembraron sobre la tierra. ¿Cómo no? Si era Dios el que moría y moría en la cruz. Puede ser que también a nosotros han llegado por extensión estas tinieblas que nos hacen ver como si Dios nos hubiera quedado mal, cuando muchas veces esta experiencia es como la oportunidad de dirigirme a Dios. Y en el hecho mismo de hablarle a Dios es la oportunidad de encontrar a un Dios que es distinto a mí y que precisamente cuando me descubro hablándole, me doy cuenta en ese mismo momento, por el hecho de hablarle a un yo diferente a mí, a un tú que es el tú de Dios, que Dios existe, que me acompaña y que tantas veces lo que tengo necesidad es de aquello que incluso en tiempo de pandemia no hemos aprendido a hacer. Y me refiero a vivir con un poco más de calma. Al inicio de la pandemia puede ser que nos sentimos como yendo en un coche, que era el coche que iba en la autopista de la vida y que iba a 140, 160 kilómetros por hora. Y llega la pandemia y de repente es como llegar y chocar contra una barda a ese kilometraje, a ese kilometraje de velocidad y pues darnos un choque fuerte porque nos obliga a pararnos. Pero poco a poco uno va encontrando pues, por dónde seguir el movimiento de la vida. Hoy muchos lo han encontrado en las redes sociales, en los medios digitales. Y puede ser que eso lo único que ha posibilitado es que en definitiva yo siga sin tener una relación profunda y fuerte con Dios. Porque tal vez toda esa gama de relaciones sociales que podía hacer con las personas de afuera, pues hoy no las tengo porque no hay un contacto humano como antes o no del mismo modo con la misma frecuencia o intensidad. Pero hoy muchas de las relaciones están mediadas por las redes sociales.
han sido en cierta manera también una bendición porque nos han permitido estar cerca de los que están lejanos. Es más, este mismo programa de esta semana de Cuaresma de 2021, de estas 5 charlas cuaresmales, pues es un ejemplo de redes sociales utilizadas para el bien. Pero también a muchas personas les han permitido estar cerca de los lejanos y a veces eso les ha enganchado, olvidándoles que esa dimensión de relación con Dios espiritual sigue quedando sin colmar. Y en el fondo deja con un tremendo vacío que lleva a una tremenda insatisfacción porque hay una parte de mí mismo, la parte de mi relación con Dios, que sigue estando todavía sin llenar. Hablábamos de la tentación del miedo. Pues muchas veces esa tentación del miedo va de la mano justamente de esto que acabo de decir, que me llego a sentir solo, sentimiento, emoción de soledad, por una razón, porque no he logrado tener una relación profunda y muy profunda con Dios. ¿Cuáles han sido en estos últimos meses las tentaciones más presentes en tu vida? Porque créeme que no vas a saber luchar contra una tentación mientras no identifiques cuáles son esas tentaciones que has tenido. Porque cuando yo a una tentación le pongo un nombre, entonces ya sé con qué me enfrento. Porque lo más probable es que en nuestra vida inmediata, esta de todos los días, el tipo de tentaciones que se nos presenten sean las mismas que se nos suelen presentar. Ordinariamente nadie llega a una gran tentación así nada más de repente. Es porque más bien no he identificado las pequeñas tentaciones que son como una bola de nieve que comienza chiquita pero que va arrastrando algo mucho más grande. Eso es importante saberlo porque cuando yo no sé contra qué lucho porque no le he puesto un nombre, es evidente que tampoco puedo asociar a Dios a este combate que estoy llamado a luchar y que estoy llamado a vencer. Nunca olvidemos que también en el campo de las tentaciones, mientras estemos luchando, somos unos vencedores. El que lucha y se mantiene en pie de lucha es un vencedor, también en el campo de las tentaciones. El Evangelio continúa diciendo que Jesús, una vez que termina este periodo de 40 días, que es uno de los periodos recogidos en el Evangelio, que aquí escuchamos que dice que fue a retirarse al desierto donde permaneció durante 40 días. Ese es uno de los textos inspiracionales del periodo de Cuaresma, que yo no sé si ustedes sabían, no se conoce con exactitud cuál es el origen de la Cuaresma en cuanto a un periodo litúrgico de la Iglesia. A ciencia cierta no se conoce. Hay quien se remonta al siglo III, al siglo IV después de Cristo, para identificar algunos rasgos de un periodo más o menos vivido del mismo modo por los cristianos, identificado con la Cuaresma. Pero sí sabemos que uno de los textos inspiracionales de la Cuaresma como periodo litúrgico basado en la palabra de Dios es este. Cuando Jesús se retira al desierto y se habla de 40 días, ¿qué pasa allí? Pues una vez pasado esos 40 días, que aquí podríamos hablarlo o relacionarlo con lo siguiente. Muchas veces en nuestro desierto no sabemos cuánto va a durar. A veces nos gustaría tener esa certeza de saber que va a durar 40 días porque así como que me resigno a esos 40 días o como que sé cuánto tiempo tengo que luchar. Pero muchas veces el desierto de cada uno es diferente. Eso también hay que aprenderlo. El desierto de cada uno es diferente. Y aquí lo que importa es mi lucha de hoy. Si hoy luché y llego al fin del día como un combatiente, pues llegué como un vencedor, porque no me vencí. Terminados entonces estos 40 días de Jesús que se retira al desierto, donde es tentado, se va a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. Esto hoy puede ser que nos resulta familiar para nosotros. Y nos resulta familiar porque hoy sabemos que es el Evangelio. Pero en ese momento, la buena nueva, el Evangelio, el mensaje de Jesús, no era conocido. Comenzaba la misión. Fíjense qué impresionante cuando Jesús va a realizar una misión
trascendente como en este caso la predicación del Evangelio, ha tenido primero un periodo de preparación. Y este periodo de preparación, que tal vez en un principio resultaba para él desagradable, como puede resultar para nosotros desagradable muchos momentos de desierto que no nos gustan, sin embargo nos preparan para una finalidad. Muchas veces no se trata nada más de preguntarme qué tipo de desierto. Se trata de identificar esto para qué me está sirviendo. O esto que ya viví, ¿para qué me sirvió? ¿Esto en qué me está formando? ¿Para qué misión me quiere llevar Dios? Jesús decía, predicando el Evangelio, conviértanse y crean en el Evangelio. Fundamentalmente, este anuncio, que es este tercer punto que estoy hablando, después de haber hablado como al origen de muchos movimientos interiores hacia cosas que nos pueden costar, desierto, está el Espíritu Santo actuando. Segundo punto, las tentaciones a las que somos llevados. Y tercer punto, como muchas veces estos periodos de desierto a los que nos mueve el Espíritu Santo y en los que hay tentaciones, pues tienen una finalidad. En el caso de Jesús ha sido predicar el Evangelio, y el Evangelio es muy claro. El Evangelio habla de dos cosas: conversión y fe. Creo que también nosotros recibimos en este sentido pues un mensaje tremendo. Porque ¿quién de nosotros puede decir que ya está convertido del todo? ¿Quién de nosotros puede decir que no le falta todavía un poco más? A veces nuestra conversión en periodos fuertes, intensos, como este de Cuaresma, nos lleva a preguntarnos de una manera sincera, ¿qué más me falta para responderle con sinceridad, con honestidad a Dios? La conversión yo muchas veces me la imagino como algo muy sencillo. Es como vivir de espaldas a Dios, saber que Dios está acá y que yo tengo que darme la vuelta para voltear de cara a Dios y poderlo mirar a los ojos. ¿Yo sería capaz de mirar a Dios a los ojos hoy? Si Él se me pusiera de frente y me dijera, hijo, hija, mírame. ¿Será capaz de mirarlo con pureza, con honestidad, con una conciencia tranquila? ¿O qué falta en mi vida para convertirme? Si lo subrayamos de una manera más incisiva, después de este año, ¿yo sigo siendo la misma persona de hace un año? Qué triste, ¿no? Porque he tenido un año para crecer. Peor sería que incluso dijera, no, es que no solamente no soy mejor que la del año pasado, es que soy peor. ¿Qué me falta convertir todavía en mi vida? ¿Qué me falta? Conviértete y cree en el Evangelio. La fe es un don que Dios nos dio. Nos lo regaló. Es algo que el Señor nos ha querido dar. Y es maravilloso darnos cuenta que Dios me ama tanto que me da algo, la virtud teologal de la fe. Pero yo puedo decir que hoy creo más. Mi fe es más madura, más sólida que cuando me bautizaron, que cuando hice mi primera comunión, que cuando hice mi confirmación. Hoy mi primer manera de ver las cosas, los acontecimientos, las personas, es con los ojos de Dios o con los ojos del demonio. Estas preguntas profundas que nos hacemos y que planteamos hoy son provocadoras, y lo son porque tratan de ir a lo fundamental, a esa acción que Dios quiere hacer. Y justamente con esto terminamos. Tal vez estas preguntas provocadoras son justamente, y volvemos al inicio, lo que el Espíritu está impulsando en ti. Hacerte preguntas que no te puedes dejar sin contestar. Porque aunque quizá no sea lo más inmediato, al final sabes que algo te mueve dentro. Y si algo te mueve, ten por bien sabido que ahora que esta reflexión termina, comienza tu tiempo de meditación. Les doy pues la bienvenida
a esta serie de 5 charlas. Hoy hemos tenido la primera. Todos los días de esta semana previa a la semana de Semana Santa de 2021, cada día una plática. Son cortitas, en base a la palabra de Dios. Quisiera pedirte un favor. El canal de YouTube, para que más personas puedan llegar y les salgan los videos a más personas, necesita que te suscribas y que le des like al video. Aquí el interés no es de likes, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo, lo tengo profundizado también y madurado. Pero si le das like, más personas van a llegar, les va a aparecer el video, incluso si ellos no se enteraban o no sabían de qué va esto. Porque así funciona el algoritmo de YouTube. Entonces, si puedes, dale like y además de paso, si te suscribes y le das a la campanita para que te llegue la alerta cada vez que hay un video nuevo, pues qué maravilla. Pues hoy comenzamos nuestro recorrido. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de en este tiempo también tener estas oportunidades de poder profundizar en nuestra propia relación con Él. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y estos próximos 5 días, contando desde hoy, soy quien les acompañará en este recorrido que espero sinceramente que sea de gran consuelo y también un buen nutrimiento para su propia vida espiritual. Que pasen buenas noches. Nos vemos mañana.